Bienvenidos a esta serie de programas sobre el trastorno del espectro autista, conocido como TEA. Ya habíamos comentado en el programa pasado que este trastorno es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta en la manera en que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. Entonces, si ya tenemos un diagnóstico, tenemos que pasar al plan de acción para acompañar el desarrollo exitoso del niño con TEA y en general con trastornos de desarrollo. Para ello, hoy está en nuestro programa la directora de TAEO. Esta institución realiza una labor muy importante en cuanto a la inclusión exitosa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con o sin diagnóstico. Procura la integración social y el abordaje integral, entre muchísimas otras cosas. Por eso voy a dejar a Maylu Martínez, directora de TAEO, que nos cuente con detalle lo que ofrece TAEO. Bienvenida, Maylu, a Abriendo Puertas con Nélida. Cuéntanos, ¿qué es TAEO? Primero, Nélida, agradecerles la invitación y pues saludar a todos quienes comparten con nosotras esta noche. Soy Maylu Martínez, como bien lo decía, la fundadora y CEO TAEO, de profesión básica, educación diferencial o educación especial, con formación en análisis conductual aplicado, maestría en lectura y escritura, últimamente con título de doctorado precisamente teorizando TAEO como modelo, y ahí conecto con la respuesta acerca de qué es TAEO. Y sobre todo me gusta presentarme como fundadora que en realidad consolidó un equipo gracias a la participación de profesionales con aportes inconmensurables, profesionales que han complementado con sus conocimientos, con su profesionalismo y por supuesto con esa disposición a compartir una visión y a mejorarla permanentemente, lo que es el equipo TAEO, y es la razón, Nélida, por la que hoy contamos con 4 sedes, que a pesar de las circunstancias, de pandemia, la más difícil por la que hemos transitado, pues aquí estamos. Así que esa soy yo y ese es el equipo como tal. TAEO es un modelo, les decía, un modelo psicoeducativo que tiene unas bases por una parte relacionadas con todo lo que para nosotros es la visión sinérgica de la diversidad, que ya vamos a explicar un poquito al respecto, y por otra parte, bases que tienen que ver con la visión compleja de la inclusión. Asimismo, tiene ámbitos de actuación. Entonces, para nosotros, la visión sinérgica tiene que ver con entender la neurodiversidad como la explicación de en realidad cómo somos cada uno de nosotros como persona, independientemente de que a esa neurodiversidad, esa diversidad, también la conformen algunos individuos con trastornos diagnosticados del neurodesarrollo. Pero nosotros preferimos, desde la investigación que hemos aprendido como equipo y a lo largo de estos años hemos ido madurando, preferimos identificar los rasgos de estos diferentes trastornos del neurodesarrollo como rasgos igualmente identificables en personas sin ningún diagnóstico, pero que tienen unas predominancias de aprendizaje particulares. En este sentido, por ejemplo, alguna persona con una predominancia de aprendizaje visual, podemos nosotros entender que aprende de manera similar a cómo aprendería un TEA. Y así, grosso modo, para explicar lo que sería esa visión sinérgica, ¿no? ¿Y cuáles son las bases de nuestro modelo con esa visión sinérgica? Modelos con evidencia científica, como el ABA, como el TISH, como el Denver, más particularmente el LACE-DN, modelos estos más de corte naturalista. Y por otra parte, con respecto a esa visión compleja de la inclusión, entonces tenemos las bases, Nélida,
de lo que es el Index for Inclusion, que es un modelo teórico que apunta a cómo transformar las instituciones educativas en espacios verdaderamente inclusivos, pero no solamente para el individuo con algún diagnóstico, sino para esa diversidad que está representada en cada uno de nosotros. Y asimismo el DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje, como ámbitos de acción, Nélida, por supuesto, principalmente el hogar, la familia, porque actualmente la verdad que un modelo psicoeducativo de intervención terapéutica que no contemple la familia, pues muy pocos resultados seguramente va a alcanzar, por no decir ninguno. El otro ámbito es particularmente lo que son las sedes, lo que se hace cada una de las organizaciones psicoeducativas TAEO a través de los programas, de las terapias propiamente. Y el otro ámbito de acción es la comunidad, definitivamente. Así que, bueno, este es un poco el modelo. TAEO es más que terapia, realmente. Es un modelo que abarca bastante más. Sí, Así que eso somos. así he notado durante todo este tiempo que he estado con ustedes. Nosotros en nuestros programas siempre tenemos la intención de entregar información a aquellos que posiblemente estén frente a un caso de TEA y no saben entonces qué importancia tiene. Entonces, nos gustaría que tú nos explicaras qué es eso que estabas hablando, doctora, del neurodesarrollo. Excelente, Nelia. El neurodesarrollo es un proceso dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque es una interacción permanente entre el niño y su contexto, o sea, el medio, el entorno. Entonces, a través de este proceso dinámico, que es un continuo, porque comienza desde la gestación y termina con la adultez, con la muerte, va madurando permanentemente el sistema nervioso central y, por supuesto, con las funciones cerebrales, porque el cerebro es su órgano principal. Entonces, entender esa sencilla definición de lo que es el neurodesarrollo, al mismo tiempo nos hace comprender por qué es tan importante considerar en la intervención de no solo de los TEA, sino de cualquier tipo de alteración, considerar al individuo con su sistema nervioso en permanente transformación, en esa interacción con el contexto, pero por sobre todo considerar ese contexto, ese entorno. Es decir, que ya no tanto actuar interviniendo en ese individuo entendiendo que tiene déficit de ninguna manera, sino comprender cómo está explicada esa neurodiversidad que es particular, pues todos, en cada uno pues todos somos diferentes, y con base en esa comprensión del individuo y de ese contexto, actuar, pero sobre todo brindando los apoyos al contexto para que éste se transforme y entonces se convierta en uno potenciador de ese desarrollo. ¿Y cómo abordamos eso que usted está hablando, ese abordaje integral? ¿Cómo formamos parte de eso? Bien, lo primero definitivamente es realizar una evaluación. Pero como explicaba antes, Nélida, ya no una evaluación solo centrada en el individuo, como que vamos a medir al individuo. ¿Cómo no? O sea, vamos a evaluar según las secuencias del desarrollo cómo están las habilidades, las competencias, los alcances de este niño, pero al mismo tiempo cuáles son las fortalezas, cuáles son los recursos con los que él cuenta como persona. Pero adicionalmente vamos a evaluar su familia, vamos a explorar cómo es esa dinámica, vamos también a valorar cuáles son las redes de apoyo con la que cuenta esa familia y por ende ese niño. Entonces esta es ya una mirada compleja, definitivamente, porque no hay forma de resolver situaciones complejas, sino desde una mirada y un abordaje asimismo complejo. Y complejo haciendo alusión a considerar todos los elementos que interactúan y las interconexiones. Entonces, con esta evaluación focalizada, exhaustiva, pero al mismo tiempo amplia, se define un plan de trabajo integral. Eso radica en que de esa manera
podemos encontrar por qué es importante hacer el abordaje, ¿correcto? Así es, exactamente. Esa es la explicación al por qué los abordajes desde el modelo TAEO son integrales, siempre lo han sido, pero actualmente está quedando como más en evidencia gracias a los modelos con evidencia científica, valga la redundancia. TAEO no es todavía un modelo con evidencia científica, es un modelo teorizado a nivel de doctorado, pero todavía no hemos hecho estudios como para que tengan evidencia científica como tal, que hay que hacerlos comparativamente con otra población y otros métodos, en fin. Pero lo relevante acá es que estos métodos con evidencia científica que mencionaba antes, como el Denver, Impact, PRT, son modelos naturalistas y modelos integrales. Entonces, para nosotros también es una suerte de validación como equipo, porque esto que hemos venido diciendo, haciendo y con base en lo que hemos desplegado, los programas que hemos desarrollado y todos los servicios que prestamos, finalmente como que cobra fuerza porque estos modelos con evidencia científica así lo demuestran. Entonces, ¿por qué integral? Por lo que mencionaba antes, porque hay que considerar a ese individuo con su contexto, con esa mamá, con ese papá, con ese hermano, con ese hogar, con ese colegio. No es menos importante, incluso antes que exista. Ya hay que ir pensando en cuál es esa institución a la que también hay que impactar. Entonces, es como imaginar al niño como una especie de árbol para entenderlo como un todo y de ninguna manera como enfocarnos en la raíz, en una rama, en otra, en el tronco, entendiendo como que un fonoaudiólogo atiende una rama, un terapeuta ocupacional atiende el tronco, un psicólogo se encarga de la raíz. No, al individuo hay que verlo como un todo y los profesionales que van a intervenir con esa visión de ese todo, pero más que eso, hay que verlo como ese todo, ese árbol en su bosque. Entonces, es ver el bosque, es actuar en el bosque, es transformar el bosque siempre a favor de ese árbol. Cuando usted ve a un niño, normalmente, ¿cuáles son esas preocupaciones que la familia del niño tiene con respecto a ese trastorno del neurodesarrollo? Bien, Nélida, antes de la pandemia, la preocupación constante era la escuela, siempre. ¿Cómo prepararlo para que vaya a una escuela? Después entonces que el niño está preparado, ¿cómo logramos que la escuela reconozca que está preparado? Y todo aquello. Pero con las cuarentenas, producto de la pandemia, ocurrieron cuestiones interesantes. Como por ejemplo, que la escuela dejó en cierta medida de ser un problema. Porque ¿qué sucedió? Ante la modalidad online, estos niños diagnosticados con TEA, que siempre habían contado en alguna medida con apoyos, con mediadores, siguieron contando con esto. Así que tuvieron éxito. Estoy hablando, por supuesto, de una minoría, si vamos a una escala mundial. Estoy sobre todo enfocándome en la experiencia de nosotros como organización, ¿no? En Venezuela, la experiencia en Venezuela y acá. Entonces, estos mediadores hicieron que esa experiencia que era nueva finalmente fuera grata. Entonces fue muy curioso porque nuestros niñitos terminaron experimentando algo mucho más positivo y logrando mayores alcances que otros niños que sencillamente no contaron con esos mediadores. Por ejemplo, eso por una parte. Y por otra, ahora la preocupación es la gran duda, la gran incógnita de los padres, sobre todo de los niños que nacieron en el 2019, que cumplieron su añito el año pasado y que ahora están transitando los dos, la gran duda de si los niños cursan efectivamente con algún trastorno del neurodesarrollo o se trata solamente de retrasos de este desarrollo producto de ese bosque que, bueno, por las circunstancias ya conocidas, no fue el más óptimo posible. Me refiero a ese contexto, a ese ambiente, porque no tuvieron las experiencias,
de aprendizaje natural que dan lugar a que los niños en esa interacción, en ese juego, en ese experimentar, pues vayan desarrollándose y aprendiendo. Entonces, esa es como la gran preocupación en la actualidad, Nélida. ¿Está realmente mi niño dentro del espectro? ¿Es solamente un retraso? ¿Y qué sucede con respecto a esto? Que también esta duda se traslada de alguna manera a los profesionales. Entonces, por eso hablábamos antes de que comenzara el programa acerca de un diagnóstico temprano por ahí que surgió, y yo decía, oye, qué bueno dentro de todo, porque fue diagnosticado a los 2 años. Y lo que está ocurriendo también ahora es que como claramente se conocen de los efectos negativos de la pandemia sobre el desarrollo, se adjudica un poco todos los comportamientos y los rasgos a aquello. Entonces, esa es como la principal, digamos, inquietud y también situación a la que nos estamos enfrentando todos, porque por supuesto que se torna un poco más complejo el escenario a la hora de observar, de evaluar, de diagnosticar. Entonces, por ejemplo, Nélida, cuando los padres acuden a nosotros con inquietudes como esta, a veces ya acuden solicitando evaluaciones diagnósticas. Es decir, está la inquietud, insisto, que lo que quieren es esclarecer el diagnóstico. Entonces solicitan, por ejemplo, aplicación de un A22, aplicación de un ADR, en niñitos muy chiquitos, y si bien se les puede aplicar, porque, por ejemplo, el A22 se aplica desde los 12 meses, nuestra invitación siempre es vamos a realizar una evaluación del desarrollo. O sea, vamos a evaluar a ese niño con su bosque y vamos a comprender realmente mejor lo que está sucediendo. Y bueno, ahí vemos, cuando tengamos más información, podemos sugerir alguna de estas otras acciones, pero no de la otra forma. Y de acuerdo a lo que usted ha observado durante este tiempo, ¿qué puede decirnos con respecto a esos niños que ya han sido diagnosticados? ¿Qué efecto le produjo esta condición mundial? Porque nosotros la vivimos de una manera, pero ellos tienen otro mundo, ¿cierto? Claramente. A los niños que aún no estaban diagnosticados, que son estos chiquititos, a los que hacía referencia hace un rato, lo que sucedió fue que se acentuaron más los rasgos, o sea, se notaron antes. Se notaron antes de lo que se hubiesen notado seguramente en unas condiciones normales, sin pandemia, digamos, sí, y eso pues hizo que reaccionaran las familias mucho antes. Entonces, si se acentuaron los rasgos, por supuesto, está esa inquietud también en la familia de cómo hago con los comportamientos contextualmente inapropiados, que todos son, estos comportamientos son la punta de un iceberg. En realidad, todo siempre están explicados en aquello que los niños no han alcanzado por diversas razones y que termina manifestándose en forma de frustraciones, pataletas y todo aquello. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo a las madres de los niños que efectivamente ya están diagnosticados, a las madres de los niños que aún no están diagnosticados y a las madres de los niños que presentan algún tipo de retraso y cuyas familias no están con la inquietud con respecto al TEA? La verdad que la recomendación sería la misma. La recomendación sería, vamos a enfocarnos en el desarrollo. ¿Qué es lo que se espera según la edad de mi niño que alcance? Sin pensar en que todos somos diferentes, aunque lo somos, claramente, pero en el sentido de no justificar algo que el niño todavía no haya alcanzado con comentarios como su papá habló tarde, su tía era igualita. No, o sea, existen unas secuencias del desarrollo que las tenemos gracias a teóricos del desarrollo. Entonces, basándonos en esa secuencia, si no lo podemos hacer nosotros directamente, buscar esa evaluación del desarrollo y entender que lo que pueda estar faltando en ese crecimiento, en algún aspecto de ese crecimiento, puede explicarse por el efecto de la pandemia, por el efecto de la carencia de oportunidades de aprendizaje, y que tenga el niño diagnóstico o no lo tenga, si nosotros le entregamos esas oportunidades, si nosotros
propiciamos situaciones del día a día potentes, bien intencionadas para que el niño desarrolle y alcance eso que primero necesitamos saber que tenía que alcanzarlo. Por eso es tan importante la objetividad, a pesar de lo difícil de la situación, y que no es solo eso, sino todo lo que también nos pasa a los adultos en pandemia, pero entender, Nélida, que este es un momento histórico sin precedentes y que lo que el niño tenía que haber alcanzado en su momento, pues sí, cuanto antes no nos proponemos que lo logre, le va a costar más y la brecha en su desarrollo se va a intensificar, porque esta brecha antes, uno hacía referencia a la brecha siempre para aludir, señalar a los niños que estaban dentro de algún tipo de trastorno. Pero también la pandemia ahora dejó claro que esa brecha se abrió prácticamente en todos los niños. Es posible que haya diagnósticos errados debido a, a retrasos que han presentado los niños como consecuencia de la pandemia. Sí, Nélida, definitivamente sí, pero fíjate, en nuestra experiencia, los falsos positivos, que es lo que comúnmente antes ocurría, que era como diagnosticar al niño con TEA, cuando en realidad se trataba de un retraso o de otro trastorno. Ahora, no es lo que en nuestra experiencia, insisto, está ocurriendo. Es decir, ahora más bien los rasgos están claros y los profesionales prefieren adjudicárselo a los efectos de la pandemia. Es comprensible porque no hay precedente con esto. O sea, realmente nadie puede medir, o sea, no hay estudios todavía, no ha pasado tanto tiempo como para tener estudios serios que nos digan realmente en qué se tradujo el impacto, sobre todo de los primeros confinamientos, ¿no? Pero en general eso es lo que está sucediendo, que se da como más tiempo a la intervención, pero ¿qué pasa? Que estos niños que realmente lo que están enfrentando es un retraso del desarrollo producto, insisto, de la falta de oportunidades propias de las cuarentenas, ante la estimulación, ante el abordaje, responden positivamente. Ya uno ve que comienzan a ganar aquello con lo que no llegaron. Y sobre todo algo muy importante, si bien la confusión, también es importante compartir esto, la confusión entre lo que podría ser simplemente un tema de lenguaje o una alteración o un retraso del desarrollo, pero no asociado a TEA. ¿Por qué se confunde? Porque los niños pequeños también presentaban alteraciones sensoriales. ¿Y por qué? Por el encierro, por la falta de oportunidades, de estímulos para activar ese sistema sensorial, para que los niños pudieran madurar su procesamiento y, por supuesto, responder adaptativamente a todos estos estímulos. Entonces, claro, cuando llegaba un niño de 2 años o cuando le llega a cualquier profesional que no habla, no dice palabras y tiene algunas alteraciones sensoriales, se tapa los oídos, no quiere que lo toquen, dice, no, ya va. Hay de una dimensión del TEA y hay de la otra. Claro, no son suficientes indicadores, pero estaba esa confusión. Entonces, ¿qué sucede, Nélida? Que, claro, es comprensible que con ese argumento, pues prefirieran como con cautela abordar y después retomar el asunto del diagnóstico, pero después de esto esclarecerse, y como mencionaba antes, a veces se esclarece en el sentido de que, bueno, ya el niño no presenta más alteración sensorial conforme comienza a ser abordado por terapia ocupacional y por supuesto, a interactuar con las situaciones naturales, queda algo de lenguaje que igualmente va progresivamente ganando, pero en otros, donde ya no solamente es la alteración sensorial, sino que claramente aparece la rigidez, aparece el interés restrictivo, aparece esa ecolalia con las pocas vocalizaciones a lo mejor que el niño puede expresar, eso en una dimensión del TEA. Y por la otra, por supuesto, digamos, el retraso
en las vocalizaciones, en las palabras dirigidas, pero no solo eso, sino también la falta de la reciprocidad por no presentar, no exhibir la atención conjunta, por no señalar, por no, o sea, ni para pedir ni para compartir un interés, por no mostrar, el no pedir atención, así sea a través de una instrumentalización que es mover al adulto. Entonces, ante estos rasgos, claro, no se da el diagnóstico. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahora. Está muy clara la explicación. En general, ¿de qué se debería preocupar un papá sobre estos efectos de la pandemia en este caso? Como lo decía antes, Nélida, debería preocuparse primero de observar de forma bien objetiva lo que implica un conocimiento previo para saber qué observar del desarrollo, de lo que se espera en el desarrollo de su hijo según la edad que tiene. Eso como primero. Después, seguramente, al desplegar esta práctica va a identificar, así como fortalezas en su hijo, va a identificar alguno que otro aspecto descendido, o no el aspecto en general, sino algunas habilidades particulares en esos aspectos. Después, ¿cuál es mi recomendación? Aproveche su vida real, aproveche su día y reorganícelo de forma intencionada, diseñe una rutina que no tiene que entenderse como algo rígido, para nada, no como esa estructura, no, como un orden. Tiene que entenderse como una organización intencionada para poder ofrecer al niño a lo largo de ese día, según mi propia dinámica de vida me lo permita, porque soy yo la líder de la familia o los líderes de la familia quienes lo vamos a organizar, para en cada momento ofrecer esas oportunidades de desarrollo de esas habilidades que han identificado antes. Entonces, por supuesto, en esta observación particular, los resultados, la lista de verificación será distinta en un niño y en otro. Por tanto, lo que organice cada familia será ajustada a la realidad de las necesidades de su niño. Eso como familia, pero claramente también tienen que buscar apoyo con profesionales. Eso es la base de todo, porque a veces que el vecino le dice que eso no lo puedes ver así, entonces es como que un comentario tras otro comentario y todo el mundo diagnostica. Es una habilidad increíble que yo estoy súper sorprendida con esto. Tengo entendido, doctora, que TAEO existe en Venezuela y también está en Chile. Tienen más de 10 años tratando de ayudar con respecto a cómo desarrollar al niño de manera exitosa en cualquier ambiente. Yo he estado investigando y viendo las bellezas que ustedes hacen y yo quiero permitirme mostrarle aquí a través de cómo ustedes pueden contactar a toda esa organización de TAEO. Está en Venezuela y está en Chile, y la doctora nos va a regalar la manera cómo conectarse con ellos. Por otro lado, siéntanse libres porque ellos también están preparados para situaciones donde ustedes no pueden estar presentes. Están preparados para muchas situaciones y solamente tienen que consultarlo porque allí van a encontrar una solución a la situación. Gracias, Nélida. Así es, funcionamos en Venezuela con 3 sedes, particularmente en Valencia, Estado Carabobo, y la 4ª sede está acá en Santiago de Chile. Pero llegamos a otras partes del mundo a través de la modalidad online. No solamente con las sesiones de nuestros programas, sesiones psicoeducativas o terapéuticas, sino también con capacitaciones a padres, como parte del modelo. Así que pueden conseguirnos a través de @TAEOChile, @TAEOVenezuela, TAEO Venezuela, TAEO Chile en Facebook, y a través de la página web www.somostaeo.com. Esa es la página web. Excelente, doctora. Muy agradecida de su presencia en nuestro programa.
este es uno del comienzo de muchas cosas que juntos vamos a traer a las personas que nos necesitan. Felicidades por todos los éxitos que han logrado y por mantenerse allí ayudando al necesitado. Le mando un abrazo en la distancia y a ustedes Muchas les digo, gracias. clic en la suscripción y nos vemos en la próxima entrega. Gracias, Nélida. ¿Me puedo despedir con una frase? Sí, claro. Con dos, más bien. La primera, decirles a todos que la mirada hacia el autismo ha cambiado y tiene que seguir cambiando para bien. Los niños y después jóvenes y adultos con autismo pueden lograr hacer, tener y vivir todo lo que sus familias estén dispuestos a mediar, a apoyar y a consentir, porque está más que demostrado. Y también decirles que siempre las familias hemos tenido ese deber ineludible de velar por nuestros niños, por su desarrollo, pero que hoy, en estas circunstancias de pandemia, el compromiso es mayor, porque no es solamente con cada uno de nuestros niñitos que fueron privados de tantas situaciones, de tantas experiencias que pudieron haber activado su desarrollo. Hoy nuestro compromiso, más que con nuestros propios niños, es con toda la humanidad. Así que estamos juntos en esto y muchas gracias, Nélida, por la invitación. Gracias a usted. Un abrazo grande.